El Señor, y uniéndoles todo el tema de la redención, el Dios de la gloria vino a la tierra, manifestado en carne. Como redentor, vino y pagó el precio. Vino a la plaza de los esclavos a comprar esclavos. Los compró, los redimió y los dejó libres. Hay una anécdota de algo que ocurrió. Un hombre, una pareja de hermanos en la carne, el uno fue un fiel cristiano, el otro se convirtió en un delincuente, en un vicioso, y finalmente terminó cometiendo un homicidio. Fue donde su hermano, con el arma y sus vestidos ensangrentados, diciendo: he asesinado a alguien. Eso a él le daba pena de muerte. Su hermano, cristiano, se presenta ante las cortes y a sustituir a su hermano. Él sabía que como cristiano tenía la vida eterna. Con el fin de salvar a su hermano, él se presentó en sustitución de él, en reemplazo de él. Su hermano fue condenado a la pena de muerte. Después su hermano, el criminal, el que cometió el crimen, acusado por su propia conciencia, va a las cortes y confiesa su pecado, su crimen. La corte le responde: su delito fue sustituido por su hermano, así que usted no debe nada. Su hermano le dejó una carta con estas palabras: hermanito, yo, con tus vestidos ensangrentados, voy a la pena de muerte. Espero que tú sigas mi ejemplo y que algún día te conviertas al Señor para que nos veamos en el cielo. Claro, el hombre, pues su conciencia amargada, intentó hacer lo que pudo, pero las cortes le dijeron: ya no debe nada, su hermano pagó por usted. Es algo muy similar a lo que Jesucristo hizo. Los criminales éramos nosotros, los pecadores éramos nosotros. Jesús de Nazaret, que no cometió pecado, el ser más perfecto que pisó este planeta, se llama Jesús. Él va ante las cortes celestiales porque quien estaba airado era Dios. Pero Jesús, como el Cordero, se presenta ante Dios en nuestro lugar y va vestido con nuestras vestiduras de criminales, de pecadores, de rebeldes, de desobedientes, y Él con nuestras vestiduras va a la cruz. Se presenta ante el tribunal de Dios lo sentencia a la pena de muerte en nuestro lugar. De Dios viene aquí a la tierra en calidad de hombre y le dice a estos pecadores esclavos: vean, hagamos una transacción. Ustedes están perdidos, son criminales, se van al infierno. Con las vestiduras que tienen, se van a condenar. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denme esas vestiduras sucias, llenas de delitos y de crímenes. Yo me pongo sus vestiduras y con estas vestiduras de ustedes yo voy a la cruz. Ustedes se ponen las mías, vestiduras de justicia y de santidad, y con esas vestiduras mías ustedes van al cielo y se presentan ante el tribunal y con ellas serán limpios. Es una transacción que hace Jesucristo con el hombre. Hermanos y amigos, Jesucristo con nuestras vestiduras de pecadores, de criminales y de rebeldes, se presentó ante Dios y fue a la cruz y murió con nuestras vestiduras. Para que nosotros, que es una cosa bien importante que tengamos en cuenta, para que nosotros,
con las vestiduras de Cristo, que son vestiduras de justicia y de santidad, podamos presentarnos ante Dios, oiga, sin pecado, sin delitos, sin crímenes, porque quien pagó por nosotros fue otro, fue Jesús. Por eso en esta mañana yo les doy una recomendación: conviértanse a Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no lo va a hacer nadie más. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es la única puerta que lo salva, amigo, nadie más. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún emperador, nadie ha hecho lo que Jesús hizo por usted. No busque atajos para ir al cielo, no hay atajos, solo hay un camino, Jesucristo. No busque otras puertas, solo hay una puerta, Jesucristo. Solo hay un medio de redención, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús lo sustituyó a usted para que usted no muriera. Y ahora con la muerte de Cristo podemos presentarnos ante el trono de Dios. Sin problema, tenemos un camino nuevo y vivo. Y podemos llegar ante el trono de la gracia por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Ahora, viene otro caso, la reconciliación. La reconciliación es una doctrina fundamental bien interesante. La palabra reconciliación significa cambiar de enemistad a amistad. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Indica que existía una animosidad previa entre el hombre y Dios. Aquí el ofendido era Dios. Pero note usted lo que hace Dios. No fue Dios el que nos ofendió. Es el hombre el que ofende a Dios. Pero no fue el hombre el que buscó a Dios. Fue Dios el que buscó al hombre. Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora el hombre ha de reconciliarse con Dios, porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Note esto, hermano y amigo, note esto. En el Edén, Dios hablaba con el hombre, trataba con el hombre, eran amigos, íntimos amigos. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda. Oiga eso. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda. Después de la caída, Dios y el hombre se alejaron el uno del otro. El uno del otro. No por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Note esto. Los dos se dieron la espalda porque el pecado ofende a Dios. Y desde entonces el hombre no volvió a tener comunión directa con Dios. Note esto. En el Calvario, Dios volvió su rostro al hombre. En la cruz del Calvario, Dios volvió su rostro al hombre. Cuando Él desde la cruz exclama, perdónales porque no saben lo que hacen. No fue el hombre el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó al hombre. Fue Dios el que nos reconcilió consigo mismo. Fue Dios el que nos reconcilió entre gentiles y judíos. Dios vuelve su rostro al hombre en la cruz del Calvario. Le perdona, lo mira con misericordia. El hombre no puede salvarse solo. Pero ahora, en la conversión, hermano, en el arrepentimiento, en el bautismo en el nombre de Jesucristo, el hombre se vuelve a Dios. Qué bonito.
En el paraíso los dos se dan la espalda. En la cruz Dios vuelve y mira al hombre, lo salva, muere en su lugar. Ahora en la conversión, en el arrepentimiento, en el bautismo, el hombre vuelve su cara a Dios, vuelve su rostro a Dios. El hombre fue el que rompió la comunicación con Dios. El pecado lo alejó de Dios. Pero la Biblia dice, porque si fuimos enemigos, oiga, si fuimos enemigos, ahora somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Pues mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra enemigo se refiere a los pecadores, a los impíos, que se alejaron de Dios desde el vientre de la madre. Entonces, el hombre se rebela continuamente contra Dios, desobedece constantemente a Dios, mantiene una actitud de rechazo contra Dios, lucha contra Dios en todo el sentido de la palabra, se lo pasa maldiciendo a Dios, persiste en negar a Dios y su misericordia, ignoran permanentemente a Dios y resiste a vivir para Dios. Cuando el hombre peca, trabaja contra Dios. Cuando el hombre peca, vive para sí mismo y para sus deleites carnales. Cuando el hombre peca, se aleja totalmente de Dios. En el mundo hay cerca de 8.000 millones de habitantes. De esos cerca de 8.000 millones de habitantes, no hay 2.000, oiga eso, triste, no hay 2.000 millones en el mundo que le teman a Dios, que lo amen, que lo alaben, no. Pero Dios es tan bueno que a pesar de que hay más de 6.000 millones que no temen a Dios, están llenos de idolatría, de maldición, de muerte, de adulterio, de homicidios. Muchos de ellos son ateos, reniegan y maldicen a Dios, pero Dios es tan bueno que a todos ellos les provee alimento, vestido y salud. A pesar de que no lo invocan, de que no lo adoran, de que no lo sirven, Dios es tan bueno. Y a pesar de todo, el hombre sigue con sus brazos extendidos hacia los hombres y la Biblia sigue diciendo, reconciliaos con Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les hago descansar. La única manera, hermano y amigo, de ser reconciliados con Dios es a través de la muerte de Jesucristo. A través de la muerte de Jesús en la cruz, su sangre derramada, es que encontramos el camino de la paz y de la reconciliación. Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz a través del Espíritu Santo. Para que usted tenga paz y el reino de Dios gobierne usted, lo primero que tiene que ver es justicia. ¿Y qué fue lo que hizo en la cruz? La justicia de Dios se derramó en la cruz, muriendo Jesús por los pecadores y haciendo que a través de eso se abra un camino, no solamente a la sustitución, sino a la reconciliación. Dios es el que reconcilia, no son los hombres. Los hombres no se reconcilian con Dios. El hombre todo el tiempo vive alejado de Dios, pero aún así, Dios sigue invitando. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, no solamente nos reconcilió consigo mismo, sino que nos reconcilió según el capítulo 2, versículo 11 y siguiente de Efesios. Hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo e hizo de los dos, de Israel y de gentiles, un solo y nuevo hombre, matando las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de Israel y de los gentiles un solo y nuevo pueblo,
y mediante la cruz reconciliar a ambos en una sola iglesia, en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. ¿Cómo le parece? Todo esto se hizo en la cruz. Amigo, que el Señor te bendiga y te guarde.